Como es costumbre, hermano, vamos a buscar nuestras Biblias y nuestra libreta para hacer los anotes necesarios con referente a lo que vamos a estar estudiando hoy. Quiero leerle un salmo muy conocido por ustedes, ya que el tema que vamos a hablar hoy, pues tal vez alguno pueden decir que puede que inste a atemorizarse a alguna persona, pero las promesas de Dios siempre se cumplen en los hijos que le obedecen y que le aman. Este salmo es el Salmo 91. Dice la palabra de Dios que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Eso es el salmo que la mayoría de nosotros conocemos, pero ese salmo es un salmo profético que está hablando del tiempo del fin. Muchas cosas han de suceder en el mundo y en la iglesia, pero nosotros fiado en el Señor, confiando en Él, en sus promesas y en obediencia, estaremos seguros. El tema que vamos a estudiar hoy se titula de esta forma: La Santa Inquisición a punto de comenzar. La Santa Inquisición a punto de comenzar. Algunos que han leído en la historia dirán, pero la Inquisición ya pasó y no volverá a ocurrir o no puede ocurrir porque las cosas han cambiado mucho. En la palabra de Dios, el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 1 dice lo siguiente: En aquel tiempo se levantará Miguel, Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, refiriéndose al libro de la vida. Miguel es Jesús, vimos el sábado pasado. Cuando se levante Jesús, o sea, cuando venga juicio sobre esta tierra. Mientras Jesús está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo. Pero cuando Jesús se levanta, caen los juicios. Y dice que habrá tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Si hubo o va a haber esta angustia en un tiempo no muy lejano, como nunca antes la hubo, quiere decir que nuestra preparación espiritual tiene que ser como nunca antes la hemos hecho. La Santa Inquisición a punto de comenzar. ¿Quién hará esta Inquisición o esta persecución? ¿Por qué el título está a punto de comenzar? Veremos. Apocalipsis 17, el versículo 1, dice lo siguiente: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas de la ira de Dios, y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El versículo 2 sigue: Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Noten que dice la sentencia contra la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado, se han entontecido con esta fornicación, o sea, con la fornicación de esta mujer con los reyes de la tierra.
El versículo 3 dice lo siguiente: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, o sea, del matrimonio impuro que hizo esta mujer con los reyes de la tierra. Nosotros sabemos que la mujer, la palabra mujer en término profético es iglesia. Por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 5, en los versículos 25 al 27, dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero esta que habla Efesio es una mujer pura, de que dice que para santificarla, y está sin mancha y sin arruga. Pero la mujer que habla Apocalipsis 17:4 es una mujer impura, se le llama adúltera, la gran ramera, que ha fornicado con los reyes de la tierra. Dice que esta mujer, esta iglesia, está vestida de púrpura y escarlata, como ustedes ven en sus pantallas, vestida de púrpura y escarlata. Sigue diciendo el versículo 5 de Apocalipsis 17 lo siguiente, y el versículo 6. Dicen: y en su frente un misterio escrito, un nombre escrito, perdón, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No solamente ella es la madre de las otras iglesias apóstatas, sino que también ella es la madre de las abominaciones que ocurren en la tierra. Ella es la que está detrás de todas estas cosas que ocurren en este planeta. El versículo 6 dice: y vi a la mujer, o sea, y vi a la iglesia, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo esta iglesia? ¿Qué hizo esa mujer? Nosotros hemos leído en la historia acerca de lo que se llama las cruzadas o la Santa Inquisición. Le voy a leer un poco acerca de esto para que veamos si verdaderamente la Santa Inquisición está a punto de comenzar otra vez. Dice lo siguiente: la Inquisición Pontificia o la Inquisición Papal fue una institución eclesiástica judicial creada por el Papa Gregorio IX en el 1231, en 1244, para perseguir la herejía, o sea, para perseguir a aquellos que no estuvieran de acuerdo con su dogma, costumbres y ritos paganos, y que estaba bajo su autoridad directa, o sea, directamente del Papa Gregorio IX. Sustituyó a la Inquisición episcopal, creada 50 años antes y llamada así porque la persecución de los herejes correspondía a los obispos. O sea, en aquel caso no era el Papa directamente, sino los obispos de cada diócesis. Es llamada también Inquisición medieval, para distinguirla de la Inquisición de la Edad Moderna, cuyo modelo lo constituyó la Inquisición española, que a diferencia de la medieval, estaba bajo la autoridad de los reyes católicos. Muy importante eso, de los reyes católicos. Hoy en día, de los presidentes católicos, que quienes el Papa había delegado en todo lo referente a la herejía en los dominios de la monarquía. Y ustedes van a ver algunas gráficas de cómo se empleaba la Santa Inquisición, como por ejemplo eso que ustedes ven en su pantalla. Ven al uno de los que ellos llamaban hereje, que nosotros sabemos a través de la historia, eran los que obedecían la palabra de Dios, acostado en una mesa, y ahí está recibiendo tortura, y a la parte de atrás hay uno colgado encima de algo con una punta afilada. Aquí vemos otro grabado, casi lo mismo. Vemos que a otro le están tratando de, creo que martillar o sacar las uñas en el piso. Y ustedes ven, como está en su pantalla, lo que se hacía en las inquisiciones en contra
de los verdaderos hijos de Dios. Aquí vemos otro grabado, cómo prendían fuego encima de algún metal que se calentaba para así torturar a los fieles de Dios. Aquí vemos otro grabado, cómo se estiraban las piernas y los brazos para sacarlo o arrancarlo tal vez de la coyuntura. Y vemos otro grabado. Dirán, no, pero esos son dibujos que se hicieron. Pero sabemos que en la historia la Inquisición sí existió, la cruzada sí existió. Y veremos que eso vuelve otra vez. Aquí vemos las herramientas ya en fotos modernas a colores, los tipos de herramientas que se utilizaban para hacer la Inquisición. Aquí vemos otra. Aquí vemos otra. Eso era lo que se utilizaba en la Santa Inquisición contra los verdaderos hijos de Dios. Ahora notemos si esto de verdad va a suceder otra vez. Mire lo que dice esto, lo siguiente. Congregación por la doctrina de la fe. Sede de la congregación en Roma, el edificio. La congregación para la doctrina de la fe es un órgano colegiado de la Santa Sede cuya función, escuchen bien, es custodiar la correcta doctrina católica en la Iglesia. Está definida según el artículo 48 de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romano Pastor Bonus, promulgada por Juan Pablo II el 28 de junio de 1988. Esta congregación es la sucesora, escuchen bien, es la sucesora de la antigua Sagrada Congregación de la Romana, o sea, y Universidad Inquisición. O sea, que hoy en día está vigente, pero con el nombre Congregación para la Doctrina de Fe. Seguimos leyendo. La Inquisición romana, también llamada Congregación del Santo Oficio, fue creada en 1542 ante la amenaza del protestantismo. Fue creada en el 1542 ante la amenaza del protestantismo. O sea que lo que somos protestantes somos una amenaza para ellos. Por el Papa Paulo III. Se trataba de un organismo bastante diferente de la Inquisición medieval, ya que era una congregación permanente de cardenales y otros prelados que no dependían del control episcopal. Su ámbito de acción se extendía a toda la Iglesia católica. Su principal tarea fue desmantelar y atacar a las organizaciones corrientes de pensamientos y posturas religiosas que se convocaran la integridad de la fe católica. O sea, la congregación del Santo Oficio o la congregación de fe o la Inquisición fue creada para atacar a las organizaciones corrientes de pensamiento, o sea, de pensamientos diferentes a la fe católica o a la postura religiosa que convocaran la integridad de la fe católica y examinar y proscribir los libros que se considerasen ofensivos para la ortodoxia católica. Ustedes ven para qué fue creada, cómo empezó la Inquisición. Se estudiaban los libros de las personas que ellos creían que eran herejes o pensaban que eran herejes y lo examinaban y lo proscribían, le cambiaban las cosas porque no estaban de acuerdo con la fe católica. Es lo mismo que está sucediendo con los libros del espíritu de profecía, especialmente el conflicto de los siglos, entre otros. Como estos libros hablan la verdad del hombre de pecado, ellos lo están cambiando. Miren a ver si está empezando la Santa Inquisición nuevamente. Así comenzó en aquel entonces, así está comenzando hoy en día. Sigo leyendo. Al comienzo, la actividad de la Inquisición romana se restringió solamente a Italia, pero cuando Pietro Carafa fue elegido papa como Pablo IV en el 1555, comenzó a perseguir a numerosos sospechosos de heterodoxia, entre los que se encontraban varios miembros de la jerarquía eclesiástica, como el cardenal inglés Randy Walpole en el 1600 fue juzgado. Condenado y ejecutado el filósofo Giordano Bruno. En el 1633 fue procesado y condenado Galileo Galilei al destierro a más de 50 kilómetros de Roma.
suspendiéndole asimismo el abono del dinero que recibía al modo de una beca moderna. En el 1965, el Papa Pablo VI reorganizó el Santo Oficio nuevamente, dominándolo Congregación para la Doctrina de la Fe. Quiere decir que la Inquisición romana, la Congregación del Santo Oficio, está vigente hoy en día con el nombre Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Puede volver la Inquisición otra vez? Seguro que sí. Recuerden cómo comenzó en aquel entonces. Era destruyendo los libros y los panfletos de los verdaderos hijos de Dios en aquel entonces, que tenían su luz, su verdad presente en aquel entonces. Todos esos libros eran confiscados, examinados y destruidos. ¿Está sucediendo eso con los libros del Espíritu de Profecía? Sí. Quiere decir que está empezando la Santa Inquisición o la Inquisición romana nuevamente. Recuérdense que tiene un nombre nuevo, pero es lo mismo. Congregación para la Doctrina de la Fe. Miren a ver si está comenzando nuevamente. Dice lo siguiente, esta noticia, perdón. El Papa a los movimientos populares crea esperanza y forjas la dignidad. Escuchen muy bien, el Papa se dirige a los movimientos populares. ¿Quiénes son estos movimientos populares? Le leo esta cita. Dice lo siguiente. Los dignatarios de la Iglesia y el Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares. Exigencias populares. Lo mismo que acabamos de ver ahorita. Popular movement, movimientos populares van a exigirlos. Estos movimientos populares van a tener una exigencia popular por una ley que imponga la observancia del domingo. Sigue diciendo esta otra cita en el deseado de toda la gente. En su entusiasmo, la gente estaba lista para honorarle rey enseguida. O sea, hablando de Jesús. Escuchen bien. Se veía que él no hacía ningún esfuerzo para llamar la atención a sí mismo, ni para atraerse honores. En esto era esencialmente diferente de los sacerdotes y los principales. Y los presentes temían, que nunca haría valer su derecho al trono de David. Consultando entre sí, convinieron en tomarle por la fuerza y proclamarle rey de Israel. Los discípulos se unieron a la muchedumbre para declarar que el trono de David era herencia legítima de su maestro, o sea, de Jesús. Los discípulos tenían por mucho tiempo la esperanza de un movimiento popular para colocar a Jesús en el trono. Los discípulos temían por mucho tiempo la esperanza de un movimiento popular para colocar a Jesús en el trono. Lo mismo o lo adverso o lo que estaba haciendo Jesús quiere hacer el sistema papal, el Papa Francisco, utilizando los movimientos populares para exigir que se lleven a cabo leyes puestas por el Papa. Le leo esta noticia. ¿Por qué dos papas diferentes nos dicen que leamos El Señor del Mundo? ¿Por qué dos papas diferentes nos dicen que leamos El Señor del Mundo? No la voy a leer completa, solamente le leo el título. Entendiendo al Papa Francisco, Francisco y el Señor del Mundo. ¿Por qué quiere que se lea este libro? Este libro habla de cómo un cardenal llegó a ser papa y su mentalidad acerca de cómo él llegó a ser papa y cómo controlar al mundo. Por eso es que los papas Benedicto y el Papa Francisco habían dicho anteriormente
que para entenderlos a ellos, a dónde ellos quieren llegar, tienen que leer El Señor del Mundo. Escuchen lo que dice esta cita. El clero hará esfuerzo, el clero refiriéndose a la Iglesia Católica, hará esfuerzo casi sobrehumanos para sofocar la luz, o sea, para destruir la luz, o sea, para destruir la verdad, por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al abrazo poderoso de la autoridad civil. Y en esta obra, los papistas y los protestantes irán unidos, al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido. La ley será invocada contra los que observan los mandamientos de Dios. Seguimos leyendo esta noticia para ver si eso que se escribió hace casi 200 años se está cumpliendo hoy en día. El Papa critica a los gigantes tecnológicos por explotar el discurso de odio, de preparación y las noticias falsas. El Papa Francisco pidió a los grandes tecnologías que restrinja el discurso de odio. ¿Cuál es el discurso de odio para él? El discurso de odio es hablar en contra del papado, hablar en contra del Vaticano, que también él le llama noticias falsas. Le está pidiendo a los grandes de la tecnología, o sea, los que están en el Internet como el Facebook y todas esas cosas, tienen que detener los discursos de odio y de noticia falsa. Durante un discurso del sábado, en el nombre de Dios, dice él, en el nombre de Dios, ¿cuál Dios? Solo piensen. Les pido a los gigantes de la tecnología que dejen de explotar la debilidad humana, la vulnerabilidad de las personas en aras de las ganancias sin preocuparse por la propagación del discurso de odio, la preparación, las noticias falsas, la teoría de conspiración y la manipulación política, dijo el Papa. Él quiere que se deje de predicar y de hablar la verdad. Acuérdense que si se minimiza el hablar la verdad, acuérdense que en esta nación tenemos la libertad de expresión, la libertad religiosa. Como él no puede directamente cambiar la Constitución de los Estados Unidos, lo está haciendo sutilmente con estos mensajes a los grandes de la tecnología. Hay que destruir los mensajes de odio y la noticia falsa, dice él. Sigue diciendo esta otra noticia. Lo que las noticias falsas, suplica el Papa Francisco a las empresas de medios sociales. En el nombre de Dios, también puso su mirada en los medios de su comunicación generales, declarando, en el nombre de Dios, pido a los medios que dejen de lado la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y la atracción malsana por la sociedad y el escándalo, y que contribuyan a fraternidad humana y empatía con aquellos que están más profundamente dañados. Eso suena muy bonito. Pero ¿a quién él está tirándole? La indirecta. Nosotros leyendo entre las líneas podemos entender a qué se está refiriendo él. El llamado a poner fin a las noticias falsas, dice, se produce aproximadamente un mes después de que la dijera a 53 sacerdotes jesuitas. ¿Por qué a los primeros, a los sacerdotes jesuitas? Recuérdense que los jesuitas fueron creados para destruir al protestantismo, a los que están hablando o lo que hablan en la verdad en contra del papado. Que los críticos de los medios católicos dicen que están haciendo el trabajo del diablo. O sea, lo que predicamos, la verdad de Dios, estamos haciendo, según él, el trabajo del diablo. Por no tener ninguna duda en transmitir los ataques a su pontificado de 8 años. Él sabe lo que está hablando. Nosotros sabemos a qué se está refiriendo él.
Video mensaje del Santo Padre Francisco para los movimientos populares. Nuevamente la palabra, movimientos populares. Eso fue un pequeño video que él hizo y ahí está lo que él plasmó en ese video, en esa carta que envió. En esto le subrayé algunas cosas. Dice, quiero pedirles en el nombre de Dios a los gigantes de la tecnología que dejen de explotar la fragilidad humana, las vulnerabilidades de las personas para obtener ganancias sin considerar cómo aumentan los discursos de odio, las falsas noticias y la teoría de conspiración. Quiero pedirles en el nombre de Dios a los gigantes de las telecomunicaciones. La otra dice, quiero pedirles en el nombre de Dios a los medios de comunicación que terminan con la lógica de la posverdad. Posverdad. ¿A qué se refiere él con eso? Se refiere el que lo único que tienen la verdad son ellos. Y abajo, la última que está subrayada, dice, trabajen por el bien común. ¿A quién él se está refiriendo? Como personas que enseñan noticias falsas. Esta cita dice lo siguiente. Observé una compañía que se acercaba a las casas de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien, dice ella. Los conocía bien. Y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, porque ella lo conocía. Pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces, esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden, o sea, los libros del espíritu de profecía, todo lo que se escribió, está hablando en contra de la santa orden, según la compañía que fue a confiscar todos los bienes. Lo mismo que sucedió en tiempos atrás, cuando iba a comenzar la Santa Inquisición. Sigue diciendo la cita. Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, vuelve y ella lo repite, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Traté de encontrar en un lugar apartado donde podía llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetí a menudo, si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré y oré mucho al ver nuestros bienes confiscados, sus libros. Empecé a orar con voz alta y a decir, si tan solo me dijeran qué he hecho o qué he dicho. Hoy en día sabemos que ella ha escrito, qué hizo, qué ha hecho. Que los libros que están siendo confiscados hablan la verdad del hombre de pecado. ¿De qué está detrás el hombre de pecado? Destruir estos libros para que la gente, las personas no conozcan la verdad de Dios. No solamente eso, sino que está detrás para destruir la Constitución de los Estados Unidos. Por ejemplo, dice esta cita lo siguiente. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice, las doctrinas o extravagancia absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son unos de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatemizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de sus cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Se ve bien claro. Anatemizó el derecho de libre expresión, el derecho de libertad religiosa.
el derecho de libertad de conciencia. Miren a ver si todo esto no está siendo restringido hoy en día. ¿Qué dice la primera enmienda de los Estados Unidos? La enmienda dice: el Congreso no hará ley alguna con respecto a las adopciones de una religión o prohibiendo la libertad de culto o que corte la libertad de expresión o de la prensa. ¿Qué está haciendo el papado? Pidiéndole a los gigantes de la tecnología que detenga la libertad de expresión, la libertad de prensa, como él le llama, fake news o falsa noticia, o noticia de conspiración. Se está yendo en contra de la Constitución y vemos cómo está sucediendo hoy en día eso. Dice esta cita: la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestidura como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Se pueden seguir leyendo esa cita en el video. Henry Kissinger, en su libro La Orden del Mundo, escribió lo siguiente. Escuchen bien, ¿qué están ellos detrás? La unidad religiosa había fructificado con la supremacía y la difusión del protestantismo. La unidad religiosa había fructificado con la supervivencia y difusión del protestantismo, hablando de los reformadores que eran utilizados por Dios con su verdad en aquel entonces. La reforma protestante destruyó el concepto de un orden mundial. Ustedes ven, ellos mismos lo están admitiendo. Quiere decir que hoy en día los verdaderos protestantes, los verdaderos hijos de Dios, van a destruir el concepto de un orden mundial, que es sostenido por las dos espadas del papado y el imperio, o sea, la unión de la iglesia y el Estado. Eso es el nuevo orden mundial, cuando la iglesia y el Estado se unen. Pero los verdaderos hijos de Dios, como dice él mismo, no podemos estar de acuerdo con esta unión de la iglesia y el Estado, que es lo que Apocalipsis 17 le llama la fornicación de la mujer con los reyes de la tierra. El mismo Apocalipsis 17, versículo 18 nos dice: y la mujer, la iglesia que has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Nosotros hemos estudiado anteriormente qué son estos 7 montes, los 7 imperios pasados, y hay una variedad de significado que le dan a esto. Pero yo quiero que ustedes vean cómo los mismos protestantes le están dando un significado. Nunca antes visto en este sentido un significado espiritual a lo que ellos utilizarán, a lo que ellos están llamando como a los 7 montes. Hace varios años atrás, en el 2017, yo le presenté esta noticia, pero no completa. Kairos 2017. Kairos 2017. No se la voy a leer, ustedes la leerán después. Esta es la siguiente parte. En octubre de 2017, esta será una conferencia histórica con líderes de Iglesia Católica, Protestante y Ortodoxa. Este año es un año de destino. Ese era el año que se cumplían los 500 años de la protesta, de la 95 tesis de Lutero. Esa también se la presenté, pero no le presenté esta parte, que es la última. Allí nos dicen: los líderes de Link los han etiquetado como las 7 montañas de la cultura. 7 montañas donde se sienta la mujer. 7 montañas de la cultura. Esto incluye, número 1, ¿cuáles son esas 7 montañas? Negocios. 2, gobiernos. 3, medios de comunicación. 4, artes y entretenimiento. 5, educación. 6, familia. Y 7, religión. Estos 7 elementos que ellos llaman los 7 montes de la cultura o las 7 montañas de la cultura, es los que utilizarán ellos para llevar a cabo esto. Dice: en esta forma de cristianismo de goteo,
creen que si los cristianos se elevan hacia la cima de las 7 montañas, si los cristianos se elevan hacia la cima de las 7 montañas, ¿dónde están esas 7 montañas según ellos? Es en el Vaticano. Y ellos están utilizando los negocios, los gobiernos, el medio de comunicación, el arte, el entretenimiento, la educación, la familia y la religión para llevar a todos los cristianos unidos a la cima de los 7 montes. La sociedad se transformará por completo. Un líder de la AIM que entrevistamos lo resumió de esta manera, dice: el objetivo de este nuevo movimiento es transformar unidades sociales como ciudades, grupos étnicos, naciones en lugar de individuos. Los cristianos impregnan cada montaña y se elevan a la cima de las 7 montañas. La sociedad tendría moral bíblica. La gente viviría en armonía, allí sería paz y no guerra, no habría pobreza. Escuchen bien, los 7 montañas de la cultura: negocios, gobiernos, medios de comunicación, arte y entretenimiento, educación, familia y religión. Parte de lo que es la Inquisición es esto: ellos toman el control de todas estas cosas, de los negocios, del gobierno, del medio de comunicación, para que no surjan los temas como esto que estamos haciendo hoy en día. Entretenimiento para entretener a las personas para que no vean cuál es la verdad. La educación para educar con las doctrinas y enseñanza de la Iglesia Católica, que afecta a la familia y por ende a la religión, para así llevarlos a todos a las 7 montañas del Vaticano. Recuerden que así fue que comenzó la Santa Inquisición, destruyendo los libros, la educación, que por ende cuando usted destruye los libros, se pierde la historia, se pierde la profecía de la palabra de Dios cumplida en la historia de esta tierra. Dice esta noticia fue del 2006. Escuchen bien, la Inquisición fue un error, pero legalmente justificada, afirma un funcionario del Vaticano. El Vaticano se está preparando para una nueva controversia sobre la Inquisición, después de permitir que un funcionario apareciera en un documental de la televisión para ofrecer una defensa del Santo Terror. La glosa de historia del padre Di Noia es significativa porque la congregación es el órgano sucesor de la Inquisición. Ellos mismos lo están afirmando nuevamente. La congregación es el órgano sucesor de la Inquisición y hasta el año pasado, o sea, el 2005, estaba encabezada por el cardenal Joseph Ratzinger, ahora Papa Benedicto XVI. Le leo rapidito. El documental de 4 partes en el canal UKTV Historia se basa en investigaciones obtenidas de archivos del Vaticano que solo se abrieron al escrutinio en el 1998. Destaca los periodos de persecución que comenzaron en el siglo XIII y terminaron solo a fines del siglo XIX. La Inquisición fue establecida por el Papa Gregorio en el 1233 como un tribunal especial para ayudar a frenar la influencia de creencia que se considera que se desvían de la doctrina oficial de la Iglesia. Todo lo que ellos piensan o saben que es en contra de ellos tratan de eliminarlo. Sigue diciendo: entrevistado en el documental Los archivos secretos de la Inquisición del padre Di Noia, dice: fue un error torturar a las personas. Sin embargo, dice él, la tortura se consideraba una forma legítima y perfectamente justificada de presentar pruebas y por lo tanto estaba legalmente justificada. Así piensan ellos. Esa Inquisición, esa masacre que hacían ellos, estaban justificadas legalmente. ¿Qué hicieron ellos con Lutero? Dice esta cita del Espíritu en Profecía: al quemar mis libros, dijo él, Lutero, mis enemigos han podido causar
menguar la verdad en el ánimo de la plebe y destruir sus almas. Por esto, yo también he destruido sus libros. Ha principiado, una lucha reñida, dice Lutero. Hasta aquí no he hecho sino chancear con el Papa. Principié esta obra en nombre de Dios y ella se acabará sin mí y por su poder. Gloria a Dios por eso. Sigue diciendo esta otra. Oh, cuánto no me ha costado, dice él, a pesar de que me sostiene las Santas Escrituras, convencerme de que es mi obligación encararme yo solo, con el Papa y presentarlo como el anticristo. Así pensaba Lutero y así pensaban los luteranos. El Papa era o es el anticristo. ¿Cuántas no han sido las tribulaciones de mi corazón? Dice Lutero. ¿Cuántas veces no me he hecho a mí mismo con amargura la misma pregunta que he oído frecuentemente de los labios de los papistas? Tú solo eres sabio, todos los demás están errados. ¿Qué sucederá si al fin de todo eres tú el que está en error y envuelves en el engaño a tantas almas que serán condenadas por toda la eternidad? Así luché yo contra mí mismo y contra Satanás hasta que Cristo, por su palabra infalible, fortaleció mi corazón contra estas dudas. Acuérdense lo que decía. Ellos quemaron los libros de Lutero. Y acuérdense lo que decía la otra cita, que la compañía ahora parecía un propósito de una procesión de católicos y decían, esta casa está proscrita, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra orden, o sea, los libros del Espíritu de Profecía, hablando en contra del Vaticano, del papado. ¿Cómo Lutero brilló en aquel entonces? A través de la imprenta, a través de la imprimir las 25 tesis y los libros que él tenía. Pues recuerden que al ellos ver esos libros, el catolicismo, ellos lo quemaron. Dice, ¿cómo Lutero se volvió viral en aquel entonces? 5 siglos antes del Facebook y de la primavera árabe. Las redes sociales ayudaron a propiciar la reforma. El mensaje de los manifestantes se difundió de manera viral a través de las redes sociales, los que hace imposible reprimir y resaltar el grado de apoyo público a la revolución. Lo mismo sucede hoy en día. Hoy en día se está predicando el mensaje de verdad presente, lo cual aterrorizan al hombre de pecado, al rey del norte, como dice el libro de Daniel. Noticias del norte y del este lo atemorizarán. La noticia del sábado, la noticia de la venida del Señor que es eminente, lo atemoriza. Acuérdense que ellos quieren imponer el domingo, que no es el día santo de Dios, sino una aberración de ellos de tratar de eliminar el día de adoración que Dios ha establecido. Dice esta cita, en toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por los formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella, con los protestantes. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos con fanatismo. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y donde quiera iban, lograban reavivar el papismo. Esta noticia ustedes pueden leerla después. A pesar de ser abrumadoramente luterana, Finlandia ha abierto su corazón al catolicismo. Ya no hay protesta entre los luteranos y los católicos. Está haciendo el papado para destruir a los protestantes y eliminar los verdaderos predicadores que presentan la verdad presente. Esta dice, el Papa Francisco y Mark Zuckerberg de Facebook se reunieron hoy. Esta otra dice, el Papa ataca a los monstruos, trolls o monstruos del Internet. En un mensaje publicado el mismo día en que el pontífice, amigable con Twitter, se reunió con el jefe de la Apple, Tim Cook, Francis dijo que la tecnología digital e Internet pueden ayudar a unir a las personas, pero también
tienen el potencial de crear heridas profundas. ¿Cuáles son las heridas? La separación. Él quiere que todos se unan en la mentira, pero cuando se predica la verdad, tiene que haber desunión, porque no todos aman la verdad, no todos siguen la verdad, no todos van a perecer por la verdad. Sigue diciendo esto. Las redes sociales pueden facilitar las relaciones y promover el bien de la sociedad, pero también pueden conducir a una mayor polarización y división entre individuos y grupos. El mundo digital es una plaza pública. Esta otra dice, lo voy pasando rápido para que lleguemos a un punto que ustedes verán qué está sucediendo. ¿Por qué el Vaticano está en una conferencia tecnológica? Como secretario adjunto del Vaticano, el Pontificio Consejo para la Cultura, una de las muchas responsabilidades del obispo Taik es administrar las cuentas de redes sociales del Papa, así como considerar las formas en las que la Iglesia Católica puede extender su influencia en nuestras vidas. Ustedes ven, ellos quieren utilizar las redes sociales para promover sus creencias, sus doctrinas y sus costumbres y tradiciones a través de las redes, pero sin embargo nosotros vimos que ellos atacan a las redes sociales porque están permitiendo que se predique otro mensaje. El Papa Francisco advierte contra los predicadores falsos en las redes sociales. Advertencias sobre falsos predicadores. Afirman con fuerza que el verdadero cristianismo es aquel al que adhieren muchas veces identificado con cierta forma del pasado, o sea, la ley de Dios, el sábado. El Papa Francisco dijo que estos nuevos predicadores pueden ser reconocidos por su rigidez. ¿Cuál es? ¿Qué es el rígido? Según él, ¿y qué significa la rigidez? El Papa Francisco dice que la ideología rígida entristece al Espíritu Santo. La segunda actitud continuó. Es entristecer al Espíritu Santo cuando los cristianos permiten que sus ideas sean guiadas por la teología de la ley, la teología de los mandamientos de Dios, la teoría de la palabra de Dios. Lo que creen en esa teología de los 10 mandamientos y de la palabra de Dios, dice él, son personas rígidas. Somos personas rígidas según él. Y estos mensajeros que son rígidos tienen que ser quitados de las plataformas de los medios de comunicaciones. Sigue diciendo esta otra. El Papa Francisco volvió otra vez al tema de la rigidez hoy diciendo que aquellos que siguen la ley de Dios de manera inflexible están enfermos y necesitan ayuda del Señor. ¿Quiénes somos los que estamos enfermos según él? Lo que seguimos la ley de Dios. ¿A qué grupo está él atacando? Él sí puede utilizar, según él, los medios de comunicaciones para atacar a los que obedecen la ley de Dios, pero él quiere prohibirle a los que usan los medios de comunicaciones para llevar el mensaje de verdad. Esta otra dice, Vatican, el Insider, Europa necesita líderes que sigan adelante. Distorsiones religiosas, sí. Por ejemplo, todas las religiones tienen grupos fundamentalistas. Todos ellos, nosotros también, dicen ellos, y destruyen, partiendo de su fundamentalismo. Pero estos son pequeños grupos. But these are small religious groups. Pero estos son pequeños grupos religiosos que han distorsionado y han enfermado su religión, dicen ellos. Y como resultado, luchan, hacen la guerra o causan división en las comunidades, que es una forma de guerra. Pero estos son los grupos fundamentalistas, o sea, que tienen una verdad fundamental, que es la ley, que es la palabra de Dios. Tenemos en todas las religiones, dice, siempre hay un grupo pequeño. Esta cita dice, ¿quién es ese grupo? Dice, Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos, la gran mayoría. Ha obtenido el dominio de muchos cristianos procesos, pero allí está ese pequeño grupo que resiste su supremacía.
Si pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo, o sea, ese grupo pequeño, que por la gracia de Dios pertenecemos nosotros. Así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las protestantes malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Se requerirá, de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violencia a la ley divina. Los que sean fieles a Dios, al deber, serán amenazados, denunciados y proscritos, traicionados por padres, hermanos y parientes y amigos. Su única esperanza se cierra en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Eso es lo que estamos viviendo hoy. La Santa Inquisición a punto de comenzar, o mejor dicho, ha comenzado contra los predicadores en los medios de comunicación, así como comenzó con Lutero y los otros reformadores de aquella época. Empezaron a estudiar los libros de ellos y como esos libros, esos panfletos hablaban en contra de la Santa Orden, fueron destruidos los libros y perseguidos sus escritores. De la misma forma, hoy en día, los libros del espíritu de profecía están siendo estudiados y distorsionados y muchas veces destruidos en cierta forma. No tanto esos libros, sino también lo que van a presentar la palabra de Dios en contra del hombre de pecado. Entonces surgirá lo que es la Santa Inquisición, como dice el libro de Apocalipsis 12:17, y con este verso termino. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente, el pequeño grupo de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos queridos, Dios me le guarde rica y abundantemente. Recuerden el Salmo 91, que aunque vengan todas estas cosas, el que mora bajo el abrigo del Omnipotente estará salvo. Dios le guarde, Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.